Por las calles de Palestina Cristo andaba, predicando la verdad del Evangelio. Por las calles de Palestina Cristo andaba, predicando la verdad del Evangelio. Cristo sanaba a los enfermos, daba de comer y también de beber. Cristo sanaba a los enfermos, daba de comer y también de beber. Hoy es el mismo, no ha cambiado nada. Hoy es el mismo, no ha cambiado nada. Ven a beber del agua de la vida. Ven a beber de Cristo Jesús. Por las calles de Palestina Cristo andaba, predicando la verdad del Evangelio. Por las calles de Palestina Cristo andaba, predicando la verdad del Evangelio. Cristo sanaba a los enfermos, daba de comer y también de beber. Cristo sanaba a los enfermos, daba de comer y también de beber. Hoy es el mismo, no ha cambiado nada. Hoy es el mismo, no ha cambiado nada. Ven a beber del agua de la vida. Ven a beber de Cristo Jesús. Hoy es el mismo, no ha cambiado nada. Hoy es el mismo, no ha cambiado nada. Ven a beber del agua de la vida. Ven a beber de Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por esta bondad tan maravillosa que nos permite. Esto que nos concede de compartir la palabra mientras el mundo está sumido en un caos, mientras las familias lloran, sufren por diversas situaciones, mientras hay guerras en el lejano oriente, mientras hay violencia en todos los países, mientras esté el sufrimiento, Dios está interesado en la humanidad. Mientras este mundo exista, Dios siempre estará pendiente, especialmente de su pueblo y de todos aquellos que de corazón sincero le quieren buscar. Todo aquel que en esta noche todavía no ha tenido una experiencia con esta palabra, le invitamos a que se sumerja en ella y pueda disfrutar del impacto glorioso de las palabras de vida, porque el Señor dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tengo aquí el primer pasaje bíblico o dos versículos para que los analicemos para iniciar. El primero está en Juan 14:13 y también en este mismo evangelio, el capítulo 16 y el verso 23. El capítulo 14, verso 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Oiga, es un texto poderosísimo que llega, y al menos déjelo llegar. Y el capítulo 16, verso 23. Todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Si podemos creer que la Biblia es la palabra de Dios y que Él dijo la verdad, entonces no hay lugar a dudas.
esa palabra, todo desde luego está enmarcado dentro del propósito de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, si ese todo, que la Biblia dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dará, entonces fijémonos en la sanidad, algo que estamos necesitando, la sanidad del alma, la sanidad del espíritu y la sanidad del cuerpo. Recuerde que el ser humano tiene esos tres componentes: cuerpo, alma y espíritu. Y recuerde que el espíritu se puede contaminar. Por lo tanto, la Biblia dice que debemos nosotros perfeccionar la santidad en esos tres aspectos. Entonces, si creemos la palabra de Dios, podemos pedir en el nombre de Jesús y siempre recibiremos lo que hemos pedido. No sé cuál será su problema en esta noche. Ya hemos puesto al alcance de sus oídos la palabra de fe, la palabra de vida. Hemos hablado del comienzo, que es que el ser humano debe reconciliarse primeramente con Dios para poder participar de los beneficios de este evangelio. Por otra parte, debemos deshacernos de aquellas ideas que nos han sembrado, que van en contra de la palabra de Dios, que no encajan, deshacernos de esas cosas que en nada nos benefician y colocar nuestro pensamiento y ahora sí nuestra fe en lo que Dios ha dicho. Es bueno también tener en cuenta que el ministerio de Jesucristo durante sus 3 años se destacó por la enseñanza, la predicación y las señales que él hizo, y que los apóstoles, después que comenzaron a ejercer su ministerio, se destacaron también porque Jesús continuaba con ellos, y por eso se hicieron las señales, los milagros y los prodigios que le seguían. Para todos los que sufren, y sabe que todo el que tiene una necesidad pide, y parece que a la gente poco le interesa a quién pedirle, porque le piden a cualquiera, así sea una piedra. La gente, en medio del peligro, piden a Dios que lo ayude. En medio de la enfermedad, piden a Dios que lo ayuden. En medio de cualquier situación, Dios mío, ayúdame. Pero, ¿de cuál Dios estamos hablando? A veces nos dicen, Dios le bendiga, pero ¿cuál es el nombre de Dios? Le preguntaba a una señora que me dijo, Dios lo bendiga, y le dije, señora, ¿cómo se llama Dios? Y ella me dijo, pues Dios. Y yo, no, Dios tiene un nombre. Y precisamente es un nombre que nos ha sido dado, y no cualquier nombre. Es el nombre más excelente y más poderoso que existe. Y de él dice la Biblia en Marcos 11:24. Entonces, todo lo que pides orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Por qué? Porque tiene que ir sellado, tiene que llevar el sello de su nombre. Jesús nos dejó su nombre. Tenemos todo el derecho de usarlo. Y lo más maravilloso es que Satanás lo sabe. Y no solamente Satanás, sino todos los demonios, todos esas huestes infernales que existen, de las cuales habla Pablo, que están organizados en jerarquías. Todos esos espíritus malignos están sujetos a obedecer el nombre del Señor Jesucristo.
El reino de Satanás entero tiene la obligación de obedecer nuestro mandato cuando lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 10:17 encontramos el registro de los que fueron enviados, de los 70 que fueron enviados e iban anunciando y sanando. Cuando regresaron, le dijeron a Jesús: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿No es eso maravilloso? Volvieron los 70, dice la Biblia, con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Siempre tenga presente que el Señor Jesús fue quien conquistó todo, tanto lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Él está por sobre todas las cosas. Satanás se había apoderado de todo y había esclavizado al ser humano sin esperanza de libertad. Por lo tanto, reinaba la enfermedad, las plagas, las dolencias y la muerte. Pero vino Jesús y con su muerte, con su vida, como hombre, como humano, Dios manifestado en carne, en esa condición, venció las tentaciones, venció las enfermedades porque no le penetraba nada, porque Él estaba sano por toda parte, porque Él tiene la autoridad y el poder para rechazar todo virus, toda enfermedad, toda plaga, todo lo que sea. A Él no le hizo absolutamente nada. Antes las tomó y se las llevó hasta la cruz del Calvario y allá quedaron. Por lo tanto, Jesucristo es el vencedor, tiene el nombre del vencedor. Cuando Jesús dice a la iglesia: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, es como si Él nos entregara un cheque en blanco, firmado. Y nosotros lo que tenemos es que llenarlo. Porque ese todo, situaciones difíciles, no solamente lo que tiene que ver con enfermedades, sino situaciones difíciles. Él hay que invocarlo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál Señor? El Señor Jesucristo. Recuerde, siempre hay que invocar su nombre, pero también recordemos: conoce el Señor a los que son suyos, teniendo este sello, y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. Pero qué privilegio tan grande que nosotros, simples mortales, seres de carne y hueso, llenos de debilidades, se nos haya honrado, se nos haya entregado ese nombre para que lo utilicemos, y que muchas veces lo convertimos como en algo tan superficial que aún hasta nuestros propios hijos le colocamos el nombre de Jesús como si eso fuera algo ordinario. ¿Cuántas personas nos llevan ese nombre? De hecho, pues nada sirve, porque el que lo porta no tiene nada que dar, pero Jesucristo sí tiene que darnos, porque Él es el Salvador de todos. Cuando aprovechamos nuestro privilegio y derechos en el nuevo pacto y oramos en el nombre de Jesús, Él entonces acepta la responsabilidad de suplir nuestras necesidades, porque sabemos que Él es el que dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que tú siempre me oyes. Juan capítulo 11, versos 41 y 42. En otras palabras, sabemos que el Padre siempre escucha a Jesús. Y aquí es donde hay algo interesante. ¿Cuál es la razón para que el Señor nos escuche a nosotros cuando invoquemos su nombre, cuando lo necesitamos, cuando lo invocamos? ¿Cuál es realmente
la razón. Bueno, yo quiero leerles otro texto que encontramos y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, subrayamos su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto está en 1 de Juan, capítulo 5, verso 14 y verso 15. No es difícil, solamente aceptarlo, solamente llevarlo a nuestro corazón. Su nombre es efectivo. Ahora mismo, ahí donde usted está, puede invocarlo y puede reprender, porque ese nombre en los labios de un creyente que anda en integridad tiene poder. Porque cualquiera puede decirlo, pero eso tiene que ir en los labios de una persona que ha sido redimida y que anda conforme al propósito de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y aún Dios, es decir, el Señor Jesucristo, aún se va mucho más allá. Y Él dice, hasta ahora, ustedes nada han pedido. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, 24. Hasta ahora no han pedido nada, le dijo a sus discípulos. Yo pregunto, ¿usted sí ha pedido realmente en el nombre de Jesús como es? ¿O para ustedes simplemente un título? Sí, ese es el nombre de Dios, pero ¿qué hay allá en el profundo del ser? ¿Qué hay realmente dentro de su vida? Otro detalle antes de explicarles la razón del poder de este nombre, y tenemos que ver que el nombre de Jesús es un nombre revelado, es decir, en el Antiguo Testamento este nombre de Jesús nadie lo tenía. Por eso dice la Escritura en Isaías capítulo 7 y el verso 14, hablando del advenimiento del Mesías, Isaías dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero cuando Jesús fue anunciado, según el capítulo, los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, cuando se anuncia en el capítulo 2 el nacimiento del Mesías, el ángel le dice a María, tendrás un hijo. Y ella pregunta, ¿y su nombre cuál será? Y él dice, será Jesús. Y Jesús quiere decir Salvador. Es el nombre que le ha sido dado a Jesús, es la persona, el nombre que lleva la persona, pero resulta que ese nombre no es el nombre de él. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Bueno, sigamos de esta manera. Jesús dijo al pueblo que él había venido en el nombre de su Padre. O sea, yo vengo en representación de mi papá. Yo vengo en el nombre de mi papá. No es mi propio nombre. Entonces, lo que hizo el Padre a través de Cristo, Cristo hizo las obras de su Padre, manifestó el amor de su Padre, puso en acción la fe de su Padre, habló las palabras de su Padre. Jesús fue la revelación de su Padre para la humanidad. Por eso él dice, yo no hablo por mi propia cuenta, según oigo, así también lo hago. Igualmente sucede con los milagros, yo no hago las obras. El Padre que está en mí, Él es el que hace las obras. De manera que Él era un instrumento porque Dios está
estaba en Cristo. Entonces, el que andaba por aquí, que es Dios manifestado en carne, lo humano de Dios, Dios estaba en Cristo y tenía un nombre. De manera que veía uno una persona y se llama Jesús, pero resulta que el que estábamos viendo no era Jesús, sino el cuerpo donde Jesús vivía. Eso parece como raro, ¿cierto? Pero aquí hay algo para decirle. Por ejemplo, yo me llamo Arbey y usted me está viendo en este momento y usted dice, ya está el hermano Arbey, pero usted no está viendo a Arbey, usted está viendo el cuerpo donde Arbey habita. Lo que ustedes ven es simplemente la morada o casa del yo. Lo mismo pasa con el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús es la casa o la morada de Dios en espíritu. Por eso la reconciliación, dice Pablo, se hizo en la cruz y al hablar de la reconciliación dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces, ese nombre tiene características especiales porque el que lo lleva está adentro, pero lo manifiesta a través del velo que lo cubre, que es su cuerpo. Repito el versículo. El apóstol Pablo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. 2 de Corintios 5:19. Cristo vino en el nombre y con poder de su Padre. En sus manos fueron puestos todos los asuntos de su Padre. En el nombre de su Padre hizo todas las obras que su Padre hubiera hecho. Cuando él habló frases tan valientes e hizo amonestaciones tan grandes, los escribas y los fariseos le criticaron y dijeron que era culpable de blasfemia porque él se hacía igual a Dios. Pero aunque Jesús no lo afirmaba así, dijo, porque el Padre es mayor que yo. Eso indica sujeción. Él poseía el derecho legal para hacer todo cuanto el Padre había hecho si él hubiera estado presente aquí en la tierra. Pero como él en espíritu no podía hacerlo, lo hizo a través de Cristo en su humanidad. De manera que aquí hay virtud, aquí hay poder, aquí hay revelación en el nombre admirable de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús representa a su Padre en todo. Él actuaba en su lugar. Él fue su manifestación. El mundo podía darse cuenta del carácter del Padre viendo a Jesús. La gente podía darse cuenta de la bondad de Dios mirando a Jesús. Es decir, todo lo que había en Jesús era el reflejo de Dios a través de él. Su bondad, su carácter, su compasión, ese ser inigualable que caminó por estos polvorientos desiertos de la vida, allí en él. Por eso él se atrevió a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quiere conocer a Dios? Mire a Jesucristo. ¿Quiere conocer a Jesucristo? Lea la Biblia y entregue su vida al Señor para que conozca lo que Él es en verdad. Por otra parte, Él en su humanidad, al venir en el nombre de su Padre, repito, Jesús hizo las obras de su Padre, manifestando los milagros gloriosos de él y manifestando con éxito al mundo la voluntad de su Padre. Entonces, en Hebreos 10:9 dice, mas he aquí vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Por qué? Porque así estaba escrito. Él dio mandamientos a sus discípulos y a todos los creyentes, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, y luego dice, en mi nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
tomarán serpientes, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Recuerdo el testimonio de dos hermanos que se fueron a evangelizar por las veredas, por los campos, y llegaron a la casa de una bruja. Y la bruja los recibió muy amable, muy formal, y ellos le hablaron del evangelio y la bruja les ofreció almuerzo. Y ellos, de hecho, aceptaron almorzar. Entonces, como la buena costumbre de un cristiano de siempre orar antes de tomar el alimento, ellos inclinaron su rostro y oraron y le dieron gracias a Dios. Y cuando ellos abrieron los ojos, encontraron que el plato del tal almuerzo estaba lleno de gusanos. ¿Qué le iba a hacer esa señora? Les iba a hacer un maleficio, les iba a dar algo malo, pero a un cristiano verdadero no le entrará nada, ni brujería, ni hechicería, nada de eso, porque en él habita el Todopoderoso, el mismo, el invencible de Israel, el guerrero de Israel, el hacedor de milagros en el Antiguo Testamento. Oiga, gocémonos, alegrémonos, porque ese gran guerrero ahora está en su corazón. Si usted le recibió, usted no tiene cualquier cosa. De pronto usted se siente achicopalado, usted se siente a punto de tirar la toalla, usted cree que es un don nadie. Pues olvídese que usted es algo muy grande, porque lo que tiene en su vida, en su corazón, es muy grande. Y como tiene algo que tiene autoridad. Yo le pongo un ejemplo a usted. Digamos que hay varios grupos. Aquí, por ejemplo, hay un grupo de soldados y pasa un comandante. ¿Qué tienen que hacer los soldados? Brindarle reverencia, el saludo protocolario al comandante. Pero resulta que hay un grupo de comandantes y en ese momento pasa un general. ¿Qué hace ese grupo de comandantes? Ponerse de pie y saludar al general. Pero vamos a pensar que hay un grupo de generales y hay uno que llama el generalísimo. General de generales. ¿Qué tienen que hacer los otros generales? Ponerse de pie y brindarle pleitesía. Y resulta que está todo el cuerpo militar formado y aparece el presidente. Es la cabeza mayor. Todo el mundo a rendirle reverencia. ¿Sabe usted entonces lo que significa eso? Ese rango de autoridad. ¿Sabe usted entonces quién es Jesús? Vea, cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, todas las autoridades arriba, abajo y más abajo tienen que inclinarse ni tienen que obedecer ese nombre, porque es el nombre sobre todo nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que estar convencidos. Ahora, escuche esto tan importante. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 18. Como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Oiga eso, qué maravilla, qué bendición tan grande. Así como tú me enviaste, ahora yo los envío. O sea, los discípulos venían con toda. Ellos venían con toda. Ahora nosotros hemos sido ordenados para presentar a Cristo en cada vida. Del mismo modo que Cristo representó al Padre en la tierra, debemos hacer las obras de Jesús, ya que estamos aquí para manifestar su fe, ya que estamos aquí en su nombre, ya que estamos aquí para dar a conocer el evangelio que él mandó a que se predicara, pero que ese evangelio está saturado precisamente por la autoridad del que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan. Aleluya. Eso no es solamente para el pastor Arpey y el pastor Jefferson. Eso no es solamente para los ministros del culto. Eso también es para usted si logra creerlo en su corazón, porque él
Lo que necesita es alguien que le crea y que haga lo que Dios mandó hacer, porque ese nombre está en su vida, en su corazón, y en ese nombre hay profunda autoridad, hay inmenso poder. Alabanzas al nombre del Señor. Todavía hay más. Como Jesucristo es el modelo, Pablo afirma: por cuanto sois hijos de Dios. Aquí vamos avanzando un poquito más. Por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió el Espíritu de su Hijo Jesús a vuestros corazones. Así que ya no eres más siervo, sino hijo. ¿Sabe lo que eso significa? Gálatas capítulo 4, versos 6 y 7. No es que vamos a hacer el papel de hijos, es que ya somos hijos. La Biblia dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en qué, en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hijos. ¿Saben lo que eso significa? Pero resulta que Cristo, él también es hijo. Pero como él es hijo, él es el primogénito de Dios. Entonces, pero hay algo más. Él viene siendo el primogénito hasta que la iglesia surge, es decir, hasta el momento en que el Señor bautiza con el Espíritu Santo a todos los creyentes. Ahora, todos los creyentes en Cristo somos primogénitos. Nosotros somos la primogenitura de Dios. Lo que pasa es que en esta primogenitura el Señor Jesús ha hecho algo estupendo. Pero vamos a leer unos versículos. Dice la Biblia, Jesús hablando como hijo, dice: por supuesto, cuando hablamos de este encargo con su autoridad y poder, debemos observar con mucho cuidado y siempre tener presente lo que dijo Jesús: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Juan capítulo 5, verso 19 y el verso 30. Y también en Juan 15, 5, sin mí nada podéis hacer. El Padre es mayor que el Hijo. El Hijo es el primogénito, Romanos 8, 29. Primera de Corintios 5, 22 y 28. Y el primogénito es el mayor de los demás hermanos. O sea, nosotros, como hijos de Dios, a la vez somos hermanos de Cristo. Y la Biblia dice que Él vendría y anunciaría la verdad en medio de sus hermanos. Esto parece como un juego de palabras. Somos hijos de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Y como somos hijos de Dios, a la vez somos hermanos. Como hermanos, Cristo es el primogénito. Pero cuando la iglesia se forma, el primogénito pasa a ser el mayor, o sea, lo que la Biblia dice: Dios, cabeza de Cristo, y Cristo, cabeza de la iglesia. La autoridad máxima. Ahora, nosotros estamos bajo esa autoridad. Por lo tanto, esto nos hace igual a Cristo. Esto parece increíble, esto parece imposible. ¿Por qué? Porque somos engendrados por el mismo Espíritu, engendrados por la misma palabra. Ahora somos hijos de Dios y Dios nos hace igual a Cristo. Y por lo que nos hace igual a Cristo, entonces ese nombre va tomando unas características especiales en la vida del creyente. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos decirle lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 9, 10, hablando de este Cristo maravilloso como hijo, como siervo. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, estos son los ángeles,
En la tierra, estos son los hombres, y debajo de la tierra, esto es los demonios. Esto es lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 9 y 10. Todos los seres en los tres mundos están obligados a doblar la rodilla delante del nombre que es el más prominente, que es el más poderoso, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿sí nos damos por entendido lo que tenemos? ¿Sí alcanza a detectar lo que realmente ha pasado en nuestras vidas? Nótese lo que dice Jesús en Juan 14:12. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Ay, Dios bendito. Esto suena como a ciencia ficción. ¿Cómo así que se nos abre la puerta para hacer cosas mayores que las que hizo Jesús? Y tiene que ver con el creer, en el actuar, en ese nombre maravilloso. De manera que nosotros como iglesia hemos perdido la ruta, hemos perdido el horizonte y nos hemos contentado con las migajas y no hemos echado mano al pan completo. Pero yo creo que esta noche es el momento, porque esta palabra es verdad, esta palabra no es un cuento, esto no es una fábula, esto es real, Dios lo dijo y lo hizo oír a través de los labios de Cristo, y aquí está para nuestra enseñanza, aquí está para que lo disfrutemos. Hay algo más. Nótese lo que dice Pablo. Así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también herederos de Dios por Cristo. Gálatas 4:7. En la epístola a los romanos lo explica mucho mejor el apóstol Pablo, porque es que esa carta tiene unas enseñanzas poderosísimas en relación con esto. Y luego dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo. Romanos 8:17. Por esta razón Jesús hizo todo lo posible para explicar esta verdad a sus discípulos, quienes estaban sordos a su palabra, cuando él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores aún, porque yo voy al Padre. ¿Qué es esto de coherederos? Vamos a poner un ejemplo. Si hay dos hijos, el padre tiene dos hijos, y hay una herencia, digamos, de $1.000.000. Entonces, si hablamos de una herencia, pues se diría que para uno 500 y para el otro 500. Eso sería lo normal. Pero cuando la Biblia dice coherederos, el asunto es diferente. ¿Por qué razón? Es decir, que cada uno hace, es decir, que hay una coherencia, que hay una igualdad, porque ellos los dos son dueños de ese $1.000.000. Equitativamente son dueños porque son coherederos. Cuando la Biblia dice que nosotros somos coherederos en Cristo, es decir, todo lo que tiene Cristo es de nosotros. Todo lo que Él tiene. Dice, somos herederos y coherederos en Cristo. Entonces, heredero, el mayor se lo lleva todo. Pero si somos coherederos, entonces lo que tiene el mayor también lo tiene el menor. Y nosotros lo tenemos todo en Cristo. Por eso dice la Biblia, en Cristo estáis completos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, no hay por qué dudar. Tenemos la llave, tenemos el nombre,
Lo que pasa es que si nosotros no hacemos la parte que nos corresponde para que esto funcione, porque eso, el nombre de Jesús nos suena, no va a ser nada en los labios de un borracho, de un mentiroso, de un mal esposo, de un mal hijo, de un corrompido. Eso allí no, allí no. Pero en los labios de una persona que ha nacido de nuevo, porque para que eso funcione, tiene que ser un hijo de Dios. Porque es hijo de Dios y por derecho hereda, recibe la naturaleza de Dios. Por derecho, Cristo habita en él. Por derecho, el Espíritu Santo viene a morar en él. Entonces, todas las cosas son nuestras en Cristo. Vamos con todo, hermano. Vamos a creer. Vamos a hacer lo que dice Dios. Y usted va a ser testigo cuando invoque su nombre, cómo tiene que salir corriendo. Aquí mi esposa ha dado testimonio cuando en 2 ocasiones que fueron a atracarla, invocó el nombre de Jesús y el ladrón salió corriendo. Eso es una realidad, no es lo que nosotros nos lo inventamos, eso es un hecho. Hay que estar, como se dice, en la jugada. Y hermano, es el secreto de estar protegido, porque el diablo tiembla y la Biblia dice: resistid al diablo. Yo creo que tiene que ser en el nombre de Jesús y él tiene que irse. Toda enfermedad, toda dolencia, todo achaque, invóquele el nombre de Jesús. Usted es un santo de Dios. Usted anda en el temor de Dios. Entonces hágalo en confianza y ese nombre se convierte en el arma más poderosa. Es más poderosa que una bomba atómica. Es más poderosa que 10,000 hombres armados hasta las dientes. Jesús es el Todopoderoso. Entonces no tema invocar su nombre y a creer que lo hace todo. Y en esta noche, allá donde usted está, usted puede invocarlo. Ese nombre le es útil las 24 horas del día. Que el Señor Jesús sea bendiciéndote y ayudándote y disfrutando de este privilegio que tenemos. Amén, gloria al nombre.